Continuando en esta segunda parte de esta disertación sobre el hurto como delito contra la propiedad, conforme al Código Penal venezolano, quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte, y esta segunda parte de esta disertación está dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela, de la asignatura Derecho Penal 2, Derecho Penal Especial, y al público en general. Disertación esta que estoy realizando en marzo de 2022 y que la pueden encontrar también en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, al cual les invito a que se suscriban. Ya hasta había recomendado este trabajo de autor español Fidel Rojas Vargas, Delito de hurto y robo. Me parece un trabajo interesante, además de los autores nacionales que tratan el tema. Hemos abordado el tema del hurto simple, la referencia con el llamado valor de la cosa hurtada, los elementos que configuran el hurto conforme a la doctrina y a modo de corolario, bueno, hasta ahora les había dicho en la sesión anterior que es un delito que se puede ubicar tanto en una perspectiva ortodoxa, Código Penal, como en una perspectiva colateral, cuerpo ilícito penal colateral, que pasa por la idea de la existencia de teorías frente a su momento consumativo, sobre lo que describe el artículo 451 del Código Penal, el llamado apoderamiento para el aprovechamiento de una cosa mueble sin el consentimiento de su tenedor, y que de inmediato la propia norma cambia el concepto de apoderamiento para aprovechamiento con la palabra sustracción. O sea, hay veces donde los elementos descriptivos de los tipos penales pareciera que son de conocimiento general, de conocimiento coloquial. Y bueno, continuando con el análisis pues de los elementos del hurto, uno podría decir que existen las llamadas causas de justificación, el llamado hurto famélico, que es una hipótesis que se inscribe en el llamado estado de necesidad, que está siendo regulado en los artículos 6.6 y siguientes del Código Penal. Esta teoría del hurto famélico, del hurto por hambre, acogida un tanto por Feuerbach, ¿ok? Allá a finales del siglo XIX. Yo fui juez en la Corte de Apelaciones Penal de Caracas, juez titular, y yo dicté una decisión por hurto famélico. Creo que una de las pocas decisiones que se han dictado. Esta señora se hurtó en un automercado una leche en polvo, porque, bueno, tenía poco tiempo en el país, cuando en Venezuela, más bien, o sea, los necesitados eran otros. Era una persona de nacionalidad colombiana y tenía poco tiempo en el país. Ahora más bien los necesitados somos los venezolanos que emigramos, 6 millones, en fin. Entonces, era para alimentar a su criatura, que no podía amamantarla. Bueno, era un cuadro en el cual se asumía el tema del hurto famélico. De verdad, acuérdenme para cuando vaya a colocar esta disertación en el canal YouTube, que yo dejo abajo las láminas. En cada uno de estas, en el canal YouTube yo dejo las láminas, que le deje también la copia de la decisión que dicté en materia de hurto famélico. Me parece que es importante, que funcionaría como una causa de justificación. También el maestro Mendoza, siguiendo a Rodríguez de Besa, se plantea como causa de justificación el llamado consentimiento del propietario, del poseedor, en una causa de justificación que excluye el delito de hurto en todo caso que el propietario o el poseedor pueda disponer de la cosa. Pero ya sería una circunstancia ex post. Oye, me tomaste la pluma, me tomaste la cartera, pero después realmente el propietario, sin coacción de ninguna especie, le dice: quédate con ella, quédatela de verdad. Funciona como una especie de causa de justificación bajo el ámbito del llamado consentimiento del ofendido. Ahora bien,
Si alguien se apodera violentamente de una cosa que le pertenece y que otro no quiere restituirle cuando proceda a la devolución, no existe hurto ni robo, pero sí el ejercicio arbitrario de la propia razón o autojusticia. Es decir, recuerden ustedes que no es que yo me esté hurtando el vehículo que está en el taller y que yo no he pagado la reparación del mismo, sino que existe, bueno, derechos de retención, justificados derechos de retención. Es decir, hasta tanto tú no me pagues el importe que uno te puede llevar el vehículo. Entonces, bueno, allí no funcionaría un tema de causa de justificación, porque no existe un justo título para el hurto del vehículo, que aunque sea mío, existe el llamado derecho de retención. La doctrina también se plantea las causas de inimputabilidad. Por ejemplo, la minoridad penal. Si el agente no ha alcanzado la edad de 12 años para el momento en que ha cometido el hurto, no puede ser considerado delincuente conforme al Código Penal, pero conforme de la LOMNA, no ni siquiera 12 años, sino 14 años, porque a pesar de que se es adolescente a los 12 años, ser responsable penalmente solo entre 14, en lo que atañe a los adolescentes, y menos de 18 años de edad, no habiendo la responsabilidad penal a partir de la última reforma o a partir de la reforma 2015 de la LOMNA, Ley Orgánica de Protección de Niños y Adolescentes, de ese adolescente entre 12 y 14 años de edad, y ello para todo delito. Enfermedad mental, el típico caso de la llamada cleptomanía. En materia de hurto es obligada la referencia a la cleptomanía. Dice la doctrina, dice la psiquiatría. Es una impulsión morbosa a hurtar, casi siempre en supermercados o tiendas por departamento, pequeños objetos de escaso valor, en la mayoría de los casos que la persona podía comprar. Entonces, bueno, el hecho de la cleptomanía se ubica en la noción de lo que maneja el 62 del Código Penal. Enfermedad mental que releve libertad y conciencia de los actos. Está atacando el propio dolo, ¿ok? Está atacando el tema y se está ubicando en el ámbito de la inimputabilidad por enfermedad mental. Es decir, la persona sabe del carácter ajeno, sabe que hay que pagar un impuesto. Hay una enfermedad que le releva de abstenerse de realizar esa conducta por circunstancias patológicas, que obviamente ha de ser determinado por un psiquiatra. El hurto es un delito necesariamente doloso. Es decir, saca la cosa mueble de la esfera de custodia del tenedor sin el consentimiento del mismo para aprovecharse. Mal se puede hablar de un apoderamiento culposo. El verbo apoderarse en su vertiente objetiva, subjetiva, implica no solo una acción física, sino un propósito de someter la cosa, como lo dice la doctrina, al señorío fáctico del hurtante, de quien se la está llevando. Obviamente que esos elementos del hurto presente, aún en su tipo básico, nos hace hacer la clásica distinción del hurto con respecto a otros delitos contra la propiedad. La típica referencia con respecto a la distinción entre hurto y robo. En el robo, el agente se vale de la violencia como medio de apoderarse. Si el robo sintéticamente es hurto más violencia contra la persona. La diferencia del hurto con la estafa, el sujeto pasivo, el tenedor, está entregando la cosa, claro que la está entregando, pero lo está haciendo por error, ¿ok? En la estafa, el consentimiento de la víctima está viciado, hay una inducción que le conduce a un engaño y ese engaño es lo que lo precipita a la entrega de la cosa. En el hurto no existe una entrega de la cosa por un error. Nadie ha sido inducido a engaño. El hurto es diverso de la apropiación indebida. El sujeto pasivo entrega la cosa al sujeto activo por un título legítimo.
que comporta para la gente la obligación de restituirla. Es desde antes que la cosa está en el ámbito del apropiante indebida. En el hurto, la realización de la conducta está encaminada a apoderarse de la cosa ex post. En la apropiación indebida, el autor recibe de la cosa. En el hurto no la está recibiendo, la toma, la coge. En el hurto la gente va a la cosa, en la apropiación indebida la cosa viene a la gente. Bueno, ahora comenzaremos esta larga relación, que la verdad es que es muy extensa y no hay manera de asumirlo más que atendiendo a los diferentes numerales de los artículos 452 y siguientes del Código Penal. El primero, 452, nos hace hablar del hurto agravado. Y ese hurto agravado conlleva una pena de 2 a 6 años. Ahora bien, no podemos olvidarnos de la consideración del artículo 451, porque en el 452 y siguiente se habla del hecho. ¿Qué hecho? El hecho que configura el hurto, es decir, la sustracción de la cosa, el apoderamiento de cosa mueble siendo ajena para aprovecharse de ella. Y ahora veremos los vericuetos, bien sea por el tipo de cosa, por el tipo de medio por el cual se está realizando ese apoderamiento. Se cualifica esa sanción que aumenta de 1 a 5 años a de 2 a 6 años. Obviamente con una dosimetría, un límite inferior y un límite superior. Y es evidente que el término medio, como circunstancia de orden público, también se impone frente a los delitos agravados. Veamos la primera hipótesis, la del numeral primero. Hurtar en las oficinas, archivos o establecimientos públicos, apoderándose de las cosas conservadas en ellos o de otro objeto destinado a algún uso de utilidad pública. Obviamente que aquí hay que desprender la mitad de ese numeral, porque si se está hablando de utilidad pública o de uso público refiriéndose a una oficina del Estado, del poder público, aquí estaríamos hablando del peculado. Se transforma el hurto en un peculado y es un asunto que va a ser regulado por la ley contra la cosa pública. Obviamente, si quien está hurtando tiene noción del carácter público. Aquí estaríamos hablando de establecimiento público que no pertenezca al poder público nacional. Público, un cine, un automercado, un restaurante, etc. Volvamos. Oficinas, archivos o establecimientos públicos, apoderándose de las cosas conservadas en ellas o de otro objeto destinado a algún uso de utilidad pública. Entonces, aquí, obviamente, se desprende el término por lo de el peculado establecido en la ley contra cosa pública, la ley orgánica contra la corrupción, rectifico, ley orgánica contra la corrupción. Es obvio que el agente, en este caso, en el específico caso del hurto agravado descrito en el numeral primero, ha de tener una noción de el destino público de ese bien dentro del dolo, el elemento del dolo del que está hurtando de forma agravada bajo el ámbito del numeral primero del 452, ha de tener un criterio sobre el destino, algún uso de utilidad pública. De lo contrario, el hurto es un hurto simple, ¿ok? Es decir, notoriamente debe estar destinado a una circunstancia pública. No confundir con el llamado hurto calamitoso, que es aprovechándose de una circunstancia de calamidad, de un infortunio que está siendo regulado en los artículos 453 del Código Penal. Vamos a abordar el numeral segundo de dicho artículo 452, el famoso hurto funerario. Es decir, un hurto realizado en los cementerios, tumbas o sepulcros, apoderándose ya de las cosas que constituyen su ornamento o protección, bien sea de las que se hallan sobre los cadáveres o se hubieran sepultado con estos al mismo tiempo. Bueno,
el uso de los objetos del duelo, pero no del duelo como combate entre dos personas. Aquí sí es el duelo, digamos, el derecho al duelo, el respetar todo el ornamento que significa el acto de la inhumación del cadáver y todo lo demás. ¿Okay? Tumbas, ornamentos, pero obviamente dientes de oro dentro del propio cadáver. Evidentemente también cadenas, joyas que esté en el ámbito de el ya inerte. Fíjense qué interesante, ¿no? Cómo el derecho protege al que está vivo, homicidio, protege la integridad del que está vivo, lesiones, protege la expectativa de vida, el aborto, pero también protege al que ya está muerto. Pero protege al que ya está muerto en cuanto a siendo víctima sus familiares. Ya él no podría reclamar una condición frente a los ornamentos vinculados a su propia muerte, sino siendo víctima los familiares del fallecido que se encuentran en ese proceso del duelo. Entonces, cruces, floreros, bustos, cercas, cadenas, bien sea en los cementerios, bien sea en las casas de funeraria. Bueno, abordemos el llamado hurto sacrílego. Es el que atiende de apoderarse de ornamento dedicado al culto de una religión. ¿Ok? Entonces, el hurto sacrílego, iglesias, capillas, casas parroquiales, el tema del cáliz, ¿ok? O aspectos que están vinculados al ámbito de una fe determinada. Yo recuerdo hace algunos años que, no sé, si alguien perteneciente a un colectivo, algo así leí yo en la prensa, ya hace 20 años de ello, se hurtaron la estrella de David de una sinagoga en Caracas, ¿no? Entonces creo que tenía un valor, o era de oro, o per se tenía su valor específico. Obviamente que aquí el tema del mayor valor de la cosa, conforme a lo establece el 482, que les mencionaba a ustedes, bueno, atienden al tipo de iglesia en la cual se está realizando el hurto sacrílego. No es lo mismo una catedral, obviamente, que una casa parroquial. ¿Ok? Obviamente tiene su valor, tiene su significación. Compliquemos las cosas, ¿verdad? Si en determinadas catedrales están también enterradas personas, por ejemplo la Catedral de Caracas, la cual se pudiera dar una conjunción de hurto sacrílego y hurto funerario al mismo tiempo. Numeral 4. El hurto con destreza sobre una persona por arte de astucia o destreza, o en un lugar público o abierto al público. Como te das cuenta, hay dos características allí. O en una persona, en un sitio reservado, privado, pero se está realizando con astucia o destreza, o en un lugar público o abierto al público, asumiendo esa forma de hurtar. Es el típico dibujito, la típica foto con la cual se identifica esta disertación, el sacar la cartera de alguien con destreza. Ojo, no confundir nunca con el robo impropio en la modalidad de arrebatón. En el arrebatón hay violencia contra la cosa. Aquí más bien hay todo lo contrario. Hay un sigilo, hay una destreza. Recuerda que esa destreza está también prevista en el artículo 77, que habla de las agravantes genéricas y que hacen aumentar la pena del término medio al límite superior. Pero no puede haber un doble solapamiento, una doble solapa.
porque si ya el propio hurto agravado en esta modalidad está estableciendo la realización del mismo con destreza, aquí tendría que aplicarse, digamos, el término medio de ese 2 a 6 años de prisión, sin aumentar de 2 a 6 años porque se está realizando con destreza conforme a las agravantes genéricas del artículo 77, puesto que ya el propio subtipo está concebido en esa modalidad. Está incorporada, pues. Es como el eterno tema de si te vas a comprar una sangría refrescante, ¿verdad? De esa sangría que ya viene en una botellita que viene incorporada a la sangría y le echan, qué sé yo, el refresco y algo más, o compras por un lado una sangría y lo mezclas con un refresco. Aquí ya de una vez está incorporada en el propio subtipo el elemento de la astucia, de la destreza. Entonces, recuerdo aquella famosa novela, pues, de Víctor Hugo, recuerdo, no sé si alguno han leído, Los Miserables, en la cual se enseñaba más bien esta corte de los milagros a la realización de hurto, aquella cosa de los gitanos, y sin querer ofender a ninguna raza o pueblo, en las cuales se ponían unas cadenitas, unos sonajeros, ¿verdad? Y si sonaba algún sonajero en el momento que enseñaban al otro a quitar la cartera, bueno, no estaba habilitado para la realización de esa práctica. No estoy con esto incitando a la comisión de delitos, solamente relatando la novela clásica romántica francesa de Víctor Hugo. Entonces, como te das cuenta, se plantea dos variables, la astucia y la destreza. La astucia implica engaño, dirigido a distraer la atención de la víctima. Mira hacia allá, dirá el coautor, mientras el otro le saca la cartera. La destreza es una habilidad de soltura de manos, ¿ok? A los efectos de lograr el apoderamiento de esa cosa. Siguiendo con este hurto agravado, largos numerales del artículo 452, vamos a abordar el llamado hurto de viajeros, el apoderamiento de la cosa en aeronaves, naves o en las estaciones o en las oficinas de las empresas públicas de transporte. Entonces, el llamado hurto de viajeros, tomar la cosa, el apoderamiento, la valija o la maleta, ¿ok? O lo que se tenga en el momento que alguien se baja en un transporte público. Ojo, no confundir con otro delito, que sería un delito que se encuentra en otra parte del Código Penal, que es el llamado asalto a transporte público, porque este asalto a transporte público se implica una actuación violenta. Este sería el típico delito, este hurto de viajero, del que toma el bus en diferentes paradas, ¿verdad? De Caracas a, qué sé yo, a Tumeremo, Estado Bolívar, pero el autobús primero se para en Puerto La Cruz, en Barcelona, en Ciudad Bolívar, en El Tigre, en fin. Y entonces alguien se baja y aprovecha y se lleva la maleta del otro. Se encuentra la trágica pérdida cuando llega a su destino. Entonces, el llamado hurto de viajeros, que conlleva esa pena de 2 a 6 años como hurto agravado. El 6, apoderamiento de animales en los establos o en campo abierto. Este numeral 6, al igual que cuando les hablaba a ustedes del numeral primero de este 452, que la mitad se va por la vía del llamado peculado en la ley contra la corrupción, aquí también en la mitad de esto se iría con la ley de protección a la actividad ganadera, que hablaría del abigeato, del apoderamiento de un semoviente, ¿ok? Que lleve un determinado valor en unidades tributarias. Entonces, de alguna forma, no es que se encuentre despenalizada, sino que ha sido de alguna forma sustituida. Pero en el caso de la actividad ganadera, se trata de bienes, de semovientes que se encuentren ya errados, ¿okay? Que se encuentren con la identificación en piel del animal. Luego hablaríamos del apoderamiento, el numeral 7 del artículo 452, de materiales de construcción. Entonces, estaríamos hablando de maderas depositadas en sitios determinados
o materiales destinados a la construcción, ladrillos, cemento, arena, productos que son desprendidos del suelo y dejados en campo raso. Entonces, yo no sé, aquí en Venezuela tiene tiempo que no se construye, pero yo veía hace algunos años cuando se edificios de la Misión Vivienda que parece que dejaban los ladrillos, ¿verdad? Allí cercano del sitio, o sea, de materiales de construcción o de leñas. Esto tiene un fuerte tufillo pues del siglo XIX. El numeral 8 nos habla del hurto de objetos expuestos a la confianza pública o hurto afligiendo la confianza, apoderándose de los objetos que en virtud de la costumbre o de su propio destino se mantienen expuestos a la confianza pública. Bueno, los tenderos, los que tienen tiendas, pues. Entonces, bueno, las actividades pues de vendutería en los mercados, donde se suele colocar cuestiones en la puerta de los mercados, de la ferretería, por confianza pública, a los efectos de la venta. Entonces, ahí estaríamos hablando de esta modalidad del hurto agravado, encontrándonos como fundamento de esta agravante, pero la confianza que se ha destinado a partes de afuera de un determinado establecimiento. Bueno, de ahí nos vamos del artículo 452 al artículo 453, que es lo que habla del hurto calificado, que conforme lo denomina la doctrina. Por cierto, que esto de hurto agravado o hurto calificado es una denominación de la doctrina. En el Código Penal tú no ves denominaciones sobre el carácter, más bien lo que ubica son las hipótesis en ese artículo 451, 452 y 453. Las del 453 son bastante extensas, pero nótese que es mucho mayor la pena, que es de 4 a 8 años. Fíjense cómo va subiendo el asunto, de 1 a 5 años en el 451, de 2 a 6 en el 456 y aquí en este calificado de 2 a 4 años, con muchos numerales. El numeral primero, si el hecho se ha cometido abusando de la confianza que nace de un cambio de buenos oficios, de un arrendamiento de obra, de una habitación a un temporal entre el ladrón y su víctima, y si el hecho ha tenido por objeto las cosas que bajo tales condiciones quedaran expuestos, se dejaran a la fe del culpable, es lo que se denomina hurto con abuso de confianza, no confundirlo con el último numeral del artículo 452. Debe haber un intercambio de buenos oficios, debe haber un arrendamiento, aunque sea de carácter temporal, o un comodato de uso. Entonces, es el típico hurto del que arrienda las habitaciones. Por cierto, ese que arrienda las habitaciones, que es el propietario, pudiera apoderarse de los bienes del arrendatario, ¿ok? Siendo él el arrendador, pero pudiera ocurrir lo contrario, el arrendatario apoderándose de los bienes del arrendador. Obviamente no podrían ser familiares, porque como lo establece el artículo 481, que quizá lo vean conmigo hoy, no puede haber hurto entre familiares cercanos que habiten bajo un mismo techo. Hay una circunstancia que excluye cualquier tipo de responsabilidad. Es una condición objetiva de punibilidad que se exige, que no sean familiares. Fíjense que no está descrito en el propio artículo 451, sino en una disposición general, el artículo 481 del Código Penal. Entonces, pasemos en aras del tiempo a la segunda hipótesis del artículo 453. Es decir, aquí es un hurto calamitoso. Se está aprovechando una calamidad, un desastre, una perturbación pública, bien sea de carácter global o bien sea que le ocurre ese infortunio a la propia víctima, le da un infarto en ese momento, etcétera. No se habla de que ha cometido ese daño. Recuerden que el cometer una calamidad pública es una de las hipótesis, ¿verdad?, del título séptimo del libro primero del Código Penal. Y lo veíamos cuando hablábamos del homicidio calamitoso, que es aprovecharse de una calamidad. Aquí se está aprovechando una calamidad, es para hurtar. El típico ejemplo
del que se hurta en medio de un incendio, de un terremoto, de un maremoto, etc. Entonces se está hurtando algo, o un infortunio individual, una apoplejía, un infarto. El numeral tercero nos habla de dos hipótesis, es decir, el hurto en vivienda y el hurto nocturno. Entonces, cometer el hurto de noche cualifica el delito, ¿ok? Y en una habitación, en una vivienda, entrando el hurtante, no porque se encontraba viviendo previamente, que sería de abuso de confianza, sino quien ingresa a una vivienda a los efectos de hurtar el bien mueble. Entonces, como circunstancia que cualifica en el numeral tercero. Fíjense que el numeral 4 nos habla. Si el culpable, para cometer el hecho, o bien sea para trasladar la cosa sustraída, ha destruido, roto, demolido o trastornado los cercados hechos con materiales sólidos para la protección de las personas o de las propiedades, aunque el quebrantamiento o ruptura no se hubiera efectuado en el lugar del delito, es lo que se denomina el hurto con fractura, el famoso hurto con fractura. Hay rompimiento de la contención. Fíjate que no se está hablando de escalamiento, sino simplemente la fractura. Por cierto, el típico ejemplo del que hurta un banco, pero no porque llega a robar, entrégueme la pertenencia, sino que entra a medianoche y con explosivos, ¿verdad? Como que estamos viendo muchas series de televisión sobre el tema del hurto. Entonces, en ese caso, ese rompimiento, ¿ok? Dame 10 minutos, dame 10 minutos. Entonces, en ese caso, se estaría hablando de ese hurto con fractura, ¿ok? Bueno, sigamos. Aquí es interesante, como lo vimos en su momento, una disposición que establece el artículo 423 del Código Penal, como una especie de causa de justificación del que mata a otro que está hurtando con esta característica, que es lo que se denomina defensa de bienes y que algunos lo han denominado será legítima defensa de bienes. Vuelvo a releer la norma que cuando hablábamos del homicidio en las disposiciones comunes estaba presente, 423. No será punible el individuo que hubiere cometido alguno de los hechos previstos en los dos capítulos anteriores, es decir, homicidio o lesiones, encontrándose en las circunstancias siguientes: de defender sus propios bienes contra autores del escalamiento, de la fractura o incendio de su casa, de otros edificios habitados o de su dependencia, siempre que el delito tenga lugar de noche o en sitio aislado, de tal suerte que los habitantes de la casa, edificio o dependencia pueden creerse con fundado temor amenazados en su seguridad personal. Hay un elemento adicional que implica la nocturnidad, el aislamiento, el escalamiento y la fractura, pero además que ello conlleve a una circunstancia de temor invencible en los habitantes de ese sitio. Cuando al repeler a los autores del escalamiento, de la fractura o del incendio de la casa, edificio o dependencia, no concurrir las condiciones anteriores, porque si concurren, si están todas, se excluye de responsabilidad penal. Hay una causa de justificación bien específica frente al delito de homicidio y de lesiones. Si no, si lo que está es alguna de ellas, oye, vale, no hay tal temor, oye, no hay nocturnidad, pero sí existe escalamiento y fractura, entonces la pena del delito cometido se disminuirá de 1/3 a la mitad, obviamente siendo lo menor, es decir, lo que sea mucho más beneficioso la mitad y lo que sea menos beneficioso el tercio, con lo cual hay una dosimetría que tendría que aplicarse atendiendo a las circunstancias y el presidio se convertirá en prisión. Pero volvamos a las hipótesis de este hurto calificado. Vámonos por la del numeral 5, que es el rompimiento o con llave falsa o el rompimiento de cerraduras. Entonces, aquí
se está venciendo la especial protección que se tiene de alguna cosa mueble bajo llave. Fíjense que puede ser con una llave falsa, ¿ok? O una llave que haya sido hurtada, a la vez para hurtarse el bien que se encuentra en el compartimiento. Habría un solo hurto, el hurto de la llave y el hurto de la cosa mueble. Ahora, si es el hurto de la llave per se y nunca se usó, no se estaría dando el aprovechamiento. Cuando mucho estaríamos ubicándonos en el ámbito de la tentativa del hurto calificado. El numeral 6 nos habla si para cometer el hecho, para trasladar la cosa sustraída al culpable, se ha servido de una vía distinta a la destinada ordinariamente. Es decir, es el llamado hurto con escalamiento. Mis estimados, podría haber hurto con escalamiento sin fractura y hurto con fractura sin escalamiento. Profesor, pero si se dan los dos, bueno, ya la parte infine hace aumentar la pena, la parte infine del artículo 453 del hurto calificado cuando se dan dos o más circunstancias de las descritas en el artículo 453. Entonces, el hurto, el numeral 7, violando precintos. Es decir, esto ofendería la propiedad y ofende también la administración pública. Es decir, lugares en donde cuales hay sellos de no entrada, bien sea por actuaciones de tribunales penales, de policías o de otra autoridad. El hurto con persona ilícitamente uniformada, usando ámbito religioso o de otra manera disfrazada. Por lo tanto, el ingreso al sitio para hurtar al bien mueble ha sido como consecuencia del uniforme ilícito o del hábito religioso o del disfraz. ¿Ok? No confundir con la estafa. Entonces, fíjense, aquí se trata del hurto, el numeral 9, cuando sean por dos personas. El hurto realizado de forma plural. Es decir, aquí obviamente hay un agavillamiento para la realización del hurto. El numeral 10 nos habla del hurto valiéndose de la condición simulada de funcionario público o documento de identidad falsificado. Aquí obviamente estaríamos hablando de un delito en concurso real, porque estaríamos hablando de la falsificación del documento para poder ingresar al sitio, para apoderarse del bien mueble, aún manteniendo dentro de las circunstancias del hurto. Y el 11, el hurto de cosas destinadas notoriamente a una defensa, a una reparación o alivio de infortunio. No es en el medio del terremoto, sino que se está hurtando los implementos para rescatar a personas. Fíjense que el numeral, el último parte nos dice que si el delito estuviera revestido de dos o más de las circunstancias específicas, la pena será de 6 a 10 años. Si es de 6 a 10 años, ya nos iríamos por encima de la circunstancia del carácter menos grave del delito. Bueno, mis estimados, en el 481 se establece, como les dije, la modalidad de que no puede haber hurto que sea en perjuicio de cónyuge no separado legalmente, ni de personas que se encuentren habitando bajo el mismo techo, en perjuicio de hermana o hermana que vivan bajo el mismo techo. El robo